Ya, comenzó. Ya, la clase pasada habíamos hecho la fase luminosa de qué? De la fotosíntesis, ¿no? La clase pasada habíamos hecho qué? La fase luminosa de quién? De la fotosíntesis, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Desde acá es, ¿no? Desde acá no, falta todavía uno. Acá es. Ya. Habíamos comenzado la clase pasada así. Primero, ¿qué pasaba? La luz incidía en donde la luz incidía en los fotosistemas, ¿no? En los fotosistemas. Hay dos fotosistemas, fotosistema 2 y fotosistema 1, ¿no? Estos fotosistemas vienen a ser unidades funcionales que van a poder captar la energía luminosa bajo una determinada longitud de onda, ¿no? El fotosistema 2 tiene una capacidad de ¿cuánto? De 680 nanómetros, ¿no? La longitud de onda. Y en tanto el fotosistema 1 es de 700 nanómetros, ¿no? En este caso, la longitud de onda que va a poder captar. Vamos a ver que la energía luminosa es una energía electromagnética, ¿no? Que se emite. Aproximadamente van a ser 2 fotones, ¿no? Que van a alcanzar ¿a dónde? Al complejo antena del fotosistema, ¿no? Este es el fotosistema. En el complejo antena del fotosistema, ¿qué es lo que encontrábamos? Más de 300 pigmentos fotosintéticos. En ella llegábamos a encontrar, ¿qué cosa? Más de 300 pigmentos fotosintéticos. Entonces, la luz incide en los pigmentos del complejo antena de este fotosistema. Y esta estimulaba ¿a qué? A que la clorofila principal del centro de reacción pueda ceder, ¿qué cosa? 2 electrones. Pueda llegar a ¿qué? A ceder 2 electrones. Y recordamos que la clorofila tiene como núcleo estructural ¿a quién? Al magnesio. Tiene como núcleo estructural ¿a quién? Al magnesio. Entonces, los pigmentos al excitarse provocan que la clorofila principal pueda llegar ¿a qué? A ceder 2 electrones. Pero recordamos que el magnesio es el núcleo estructural de la clorofila. Entonces, mira, la luz incide en los pigmentos. Los pigmentos se excitan y provocan a que el magnesio de la clorofila principal del centro de reacción pueda llegar ¿a qué? A ceder 2 electrones. Y se va a llegar ¿a qué? A ionizarse. Se va a llegar a ionizarse. Pierde 2 electrones. Esta es una semiecuación de oxidación. ¿Por qué? Pierde 2 electrones. Entonces el magnesio se queda en la condición de ¿qué? De catión divalente. ¿Por qué? Ha cedido 2 electrones. Esos electrones se van a ir ¿a dónde? A la cadena transportadora de electrones. Esos electrones se van a ir ¿a dónde? A la plastoquinona. Y luego al citocromo y luego a la plastocianina. Entonces, la clorofila principal que pasaba perdía 2 electrones. Se llegaba a oxidar y perdía 2 electrones. Bacán. Ahí habíamos quedado eso, ¿no? Habíamos quedado eso. Luego, ¿qué pasaba? El agua. ¿La luz incidía en quién? En la molécula de agua. ¿La luz incidía en quién? En la molécula de agua. ¿Y eso provocaba qué? Que la molécula de agua podía llegar a, ¿qué? A disociarse, a romperse. Y a eso lo llamábamos la fotólisis del agua. Lisis, descomposición. Foto, en presencia de la luz. ¿La luz incidía en quién? En la molécula de agua. ¿Y se disociaba en quiénes? En un átomo de oxígeno y, ojo acá, debería ser 2 hidrogeniones. Pero ojo, está en la condición iónica. Y sabemos que el hidrógeno apenas tiene un solo electrón. Entonces, ¿se va a disociar en qué? No puede ser 2 átomos de hidrógeno. No puede ser en la condición iónica. Entonces, voy a hablar de qué? 2 protones o 2 iones de hidrógeno o 2 hidrogeniones. Puedo mencionar. Pero ojo, si se descomponen 2 protones, ¿también se libera 2 electrones? Sí. Entonces, la molécula de agua se va a descomponer en ¿qué? Un átomo de oxígeno, 2 protones y 2 electrones. ¿Ya? La molécula de agua se va a descomponer en ¿qué? 2 protones, mira, en un átomo de oxígeno, 2 protones y 2 electrones. Entonces, ¿qué digo? Es el fenómeno de que del agua, que se va disociando en presencia de la luz. Entonces, ahí decimos que el agua es la molécula responsable de ¿qué? De proporcionar, es la molécula responsable de ¿qué? De proporcionar agentes oxidantes y agentes reductores. ¿A dónde? A la cadena transportadora. ¿A quién? En la fotosíntesis.
Les había mencionado de que, entonces, de que el agua que hacía proporcionaba, ¿qué cosa? Agentes oxidantes y agentes reductores, ¿a dónde? ¿A dónde? A la cadena transportadora, ¿no? Ahí está. Entonces, el agua, la luz incide en el agua se descompone en ¿qué? Átomos de hidrógeno, se va a descomponer en un átomo de oxígeno, 2 protones y 2 electrones, ¿no? Provee agentes oxidantes y agentes reductores. Bacán. Entonces, mira, algo más acá que me estaba olvidándome. Voy a retroceder nuevamente acá. Acá, chequea. Te había dicho acá. Mira, cuando la luz incidía, ahí está, en los pigmentos se excitaban, provocaban que el magnesio ¿qué? Se oxide y libere 2 electrones. ¿A dónde? A la cadena transportadora de electrones. Y el magnesio se quedaba en la condición de catión divalente. ¿Se quedaba en qué? La condición de catión divalente. Y esto llamábamos una ¿qué? Oxidación, ¿no es cierto? Pero ojo, ese es el fenómeno químico. El fenómeno físico que me va a llegar a establecer esta fotooxidación, ¿cuál es? El hecho que llegue a oxidarse provoca también ¿de qué? De que el magnesio sea responsable de dar una coloración verde a las plantas. Y eso se produce por la oxidación ¿de quién? Del magnesio. La oxidación del magnesio que provoca una pigmentación verde a las plantas. ¿Ya? ¿Y cómo se queda mi magnesio una vez de la excitación? Todo me se quedaba en la condición iónica. Ya, acá te estaba mencionando. El agua, por el fenómeno de la luz, se disociaba en un átomo de oxígeno, 2 protones y 2 electrones. ¿Ya? 2 protones y 2 electrones. A ver, mi tabletito, 2 protones y 2 electrones. Bacán. Pero ojo, esta es una reacción química. Y esa reacción química necesita ser catalizada. Esa reacción química que necesita ser catalizada. ¿Cuál es la molécula responsable de llevar a cabo, o en este caso, de catalizar esta reacción? ¿Quién va a llegar a catalizar esta reacción? La respuesta es, va a haber enzimas, claro. Va a haber enzimas que van a llegar a ¿qué? A catalizar, ¿no es cierto? Esas enzimas también no son activas, necesita ser activada. Necesita ser ¿qué cosa? Activada. ¿Ya? ¿Y quién es el que va a activar a eso? ¿Quién es el que va a activar a esa descomposición del agua en presencia de la luz? Va a ser la tiosina o proteína Z también se le llama. Tiosina o proteína Z. ¿Ya? Que tiene como cofactor a quién? Que tiene como cofactor al manganeso. Y va a ser necesario ¿cuántas? 4 átomos de... Va a ser necesario que 4 átomos de manganeso, ¿no? Ahí está, te había mencionado esto, ¿no? Ya estoy con el lapicito, vamos a ver, ahí está. El agua, por ejemplo, la luz se descomponía en ¿qué? En un átomo de oxígeno, 2 protones y... Acá te lo pongo. ¿Y qué más? Y 2 electrones. Y 2, ¿qué? Electrones, ¿ya? Bacán. Ahora sí. Esto estaba catalizado ¿por quién? Por la enzima tiosina o proteína Z. Ya. Acá hay la famosa proteína Z o tiosina también la llaman. Proteína Z o tiosina. ¿Ella qué hace? Cataliza esta reacción, ¿no es cierto? Cataliza la reacción ¿de qué? De disociación del agua. Y para ella necesita ¿qué? ¿Cuál es un activador? El manganeso. ¿Cuánto? 4 átomos de manganeso. 4 átomos de manganeso. Van a activar ¿a quién? A la proteína Z o también llamada tiosina. Y este se va a disociar, eso va a ocasionar que el agua pueda disociarse ¿en qué? En átomo de oxígeno, 2 protones y 2 electrones. ¿Ya? Entonces, a eso lo llamamos fotólisis del agua. Ahora mira, ¿cuál es el destino de estos 2 electrones? ¿Cuál es el destino de estos 2 electrones? ¿Cuál es el destino de estos 2 electrones? ¿Cuál es su destino? Su destino es... ¿Cuál es su destino?
¿Te acuerdas que el manganeso, te acuerdas que al manganeso de la clorofila principal le debíamos 2 electrones? Claro, porque estaba en la forma de catión divalente. Le debíamos 2 electrones. Esos 2 electrones, producto de la fotólisis del agua, vamos a llegar a ¿qué? A devolverle. A devolverle, mira. Vamos a devolverle. ¿No? Ah, ya. Al magnesio de la clorofila principal le debemos 2 electrones. ¿Y esos electrones de dónde vienen? Son provenientes ¿de qué? De la fotólisis del agua. ¿Provienen de qué? De la fotólisis del agua. ¿Ya? Entonces, mira, mi manganesio inicialmente estaba así, ¿no? Inicialmente estaba así. ¿Por qué? Por la excitación de ¿quiénes? De los pigmentos por la luz, ¿no? Estaba así. Le debíamos 2 electrones, ¿no es cierto? Entonces, esos 2 electrones del agua van a pasar ¿a dónde? Al magnesio. ¿Y se va a llevar a cabo qué? Va a ganar 2 electrones. De lo que estaba en la forma, de lo que estaba en la condición de catión divalente, va a estar en la condición de que de átomo basalo neutro. ¿Por qué? Ha ganado 2 electrones. Por ende, a esta ecuación, ¿cómo lo llamamos? Una reducción. ¿Ya? Entonces a mí me preguntan, en la fotoexcitación de los pigmentos, ¿se va a llevar a cabo qué? La oxidación de la clorofila. Y en la fotólisis del agua se da lugar a ¿qué? A la reducción de la clorofila. Claro, se reduce, el magnesio, mira, está reduciéndose. ¿Cómo es reducir? Gana 2 electrones. Por ende, es una semiecuación de reducción. ¿No? Y con eso ya no le debemos a nada, a nadie. ¿Qué nos queda? Este átomo de oxígeno se va a unir ¿a quién? A otro átomo de oxígeno también, resultante de la fotosíntesis también, ¿no? Ahí está bien. Se va a unir a otro átomo de oxígeno. ¿Y qué me genera? Un oxígeno molecular. Me va a llegar a ¿qué? A generar ¿qué cosa? Un oxígeno ¿qué? Molecular. Es lo que me va a generar. Y es lo que se libera en la fase luminosa. ¿Y qué es lo que me está sobrándome de la agüita? De la agüita. De la agüita me sobra estito. 2 protones. Esto me está sobrándome. Nada más. ¿Ya? Esto. Y vamos a verlo más adelante. Y mira, tú te imaginas de bastante fotosíntesis, lo que abunda acá en el espacio intertilacoidal, ¿qué cosa es? Abunda bastantes protones. Abunda, ¿no? Pero mucho más hay en el estroma. Mucho más. Chequea. Te había dicho ya. A ver, ¿qué me has dicho? Mira, paso 1, ¿no? La clorofila principal, ¿qué pasaba? Perdía 2 electrones. ¿Y estos pasaban a dónde? A la cadena transportadora de electrones. Que estaba representado por ¿quién? Por complejos proteicos. Plastoquinona, citocromo B6F y plastocianina. ¿Ya? Y del mismo modo acá también, mira. La luz incide en los pigmentos del fotosistema 1. Y ese complejo antena, esos pigmentos del complejo antena, provoca que también la clorofila principal de este fotosistema pierda 2 electrones, ¿no? Ahí está, mira. Eso también provocaba que la clorofila principal del fotosistema 1, ¿qué pasaba? Perdiera 2 electrones. ¿Ya? Ahí está, mira. Perdiera ¿qué? 2 electrones, ¿no? Ahí está. Mira, ha perdido 2 electrones. ¿Y esos electrones a dónde pasan? También a otra cadena transportadora. Que está representado por ¿quién? Por la ferrodoxina y la ferrodoxina NAT reductasa. Mira, estos electrones de la clorofila principal del fotosistema 1 van a pasar ¿a quién? A complejos proteicos, como es la ferrodoxina y la ferrodoxina NAT reductasa. ¿Y la ferrodoxina qué? NAT reductasa. ¿Se ha cortado? No. ¿Ya? Y la ferrodoxina NAT reductasa. ¿Ya? Entonces, mira, igualito acá. La luz incide y los pigmentos del complejo antena provocaban que la clorofila principal del centro de reacción del fotosistema 1
perdía 2 electrones, ¿no? Y esos pasaban ¿a dónde? Pasan a la ferrodoxina y a la ferrodoxina NAD reductasa, ¿no? Y nuevamente, ¿qué ha pasado? El magnesio está perdiendo 2 electrones, nuevamente, ¿no? ¿Cómo está? Está así, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Los pigmentos, ¿no? Mira, nuevamente se produce esto, ¿no? Los pigmentos. ¿Qué pasaba? La luz incidía, nuevamente, ¿no? La luz incidía. La luz incidía. Y eso provocaba que los pigmentos se exciten. Y provocaban que la clorofila principal llegue a oxidarse. Nuevamente, ¿no? Llegue a oxidarse. ¿Y ahora cómo va a quedar? Ahí está. Más 2, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Nuevamente está oxidándose. Sí. ¿Ya? Y luego ahí tenemos esto. Tenemos esto en la condición iónica. Tenemos esto. Le debemos 2 electrones a este fotosistema 1. 2 electrones. Ahora, ¿cómo los reponemos los electrones? Porque acá ya no tiene que ver nada del agua. ¿Te acuerdas que del fotosistema 2 venían 2 electrones a la cadena transportadora que iban de la plastoquinona, citocromo B6F, plastocianina? Venían 2 electrones de fotosistema 2. Entonces, estos electrones, ¿qué van a hacer? Van a reponer ¿a quién? Estos electrones van a reponer a la clorofila principal del fotosistema 1. Van a reponer ¿a quién? Van a reponer los electrones ¿a quién? A la clorofila principal del centro de reacción del fotosistema 1. Le reponen sus electrones. Entonces, nuevamente el magnesio, ¿qué va a pasar acá? Se va, ya no oxidar, sino se va a reducir. Claro, mira, le vamos a dar 2 electrones de la cadena transportadora de 2 electrones, viene acá. 2 electrones de la cadena transportadora, ¿no? Vienen ¿qué? 2 electrones. ¿Ya? Vienen ¿qué? 2 electrones. Entonces eso hacía que nuevamente que el magnesio estaba en la condición iónica. Claro, estaba en la condición iónica porque habíamos hecho que se excite y que limpiara 2 electrones. ¿Qué va a pasar? Estos 2 electrones no vienen de la cadena transportadora, o sea, de plastoquinona, estocolmo y plastocianina, ¿no? De ahí vienen ¿quiénes? Los electrones, ¿ya? Ahí está, de la cadena transportadora. De ahí vienen ¿quiénes? Los electrones. ¿De dónde vienen? De la cadena transportadora. ¿Ya? Ahí está. De la cadena transportadora, o sea, del fotosistema 2 es lo que vienen los electrones. Y le van a dar ¿a quién? A la clorofila principal del fotosistema 1. Le van a dar los electrones a la clorofila principal del centro de reacción del fotosistema 1. ¿Qué va a pasar? Va a ganar 2 electrones. Va a ganar 2 electrones. Y lo que estaba en la condición de catión divalente, ¿cómo va a quedar? En la condición neutra. Ya estamos en equilibrio la clorofila, ¿no? Ahí está. Entonces no lo debemos nada a nadie. Ya está ya. No, mira, ya los electrones que ha perdido que se ha ido acá, la cadena transportadora le está devolviéndole sus electrones. Le está devolviéndolo. En el fotosistema 1, ¿quién lo devolvía? El agua, ¿no? Acá lo devuelve ¿quién? La cadena transportadora. ¿Ya? Seguimos. Ahora mira, ¿te acuerdas que te había mencionado que la luz incidía y hacía que el fotosistema 1 que haga se diera o perdiera ¿qué? 2 electrones. 2 electrones. Y esos pasaban ¿a dónde? A la ferrodoxina y a la ferrodoxina NAD reductasa. La ferrodoxina NAD reductasa, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? Al NAD fosfato que está en el estoma le va a darle ¿qué? Sus electrones. Le va a darle sus electrones al NAD fosfato. La ferrodoxina NAD reductasa, ¿qué hace? Va a dar los electrones ¿a quién? Al NAD fosfato. ¿Cuántos? 2. Pero ojo, le estás dándole electrones. ¿Qué más tienes que darle? Si le das 2 electrones, también tienes que darle ¿qué?
2 protones. Le tengo que dar, ¿qué cosa? 2 protones. Mira, si le da 2 electrones, tengo que darle, ¿qué? 2 protones, ¿no? Mira, ya tengo 2, le estoy dándole, ¿qué? 2 electrones a 2 protones, ¿ya? Entonces la ferrodoxina en la reductasa, ¿qué hace? Proporciona que electrones aquí en el NAD-fosfato del estroma. Y el NAD-fosfato no solo acepta electrones, también acepta los protones de su medio. Y eso hace que se pueda reducir. Claro, está ganando. ¿Cierto o no? Está ganando. Pues se reduce, ¿no? ¿Se reduce quién? El NAD-fosfato. De NAD-fosfato a NAD-fosfato reducido. NAD-fosfato ¿qué? Reducido. ¿Ya? Al NAD-fosfato reducido. Y acá te lo voy a poner, ahí está. NAD-fosfato ¿qué? Reducido. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahora mira, el NAD, entonces, ¿qué es la fotorreducción? Nos van a preguntar, ¿qué es la fotorreducción? Es el fenómeno de reducir a una determinada molécula orgánica, ¿no? Ahí está. Y mira, lo que lo llega a reducir, sí. ¿No? Checa. Esto es lo que se obtiene al final. Lo que se obtiene al final es NAD-fosfato reducido. Lo que se ve al final, ¿qué cosa es? NAD-fosfato reducido. ¿Ya? NAD-fosfato reducido. ¿Qué es la fotorreducción del NAD? ¿Qué es la fotorreducción? Es el fenómeno de ¿qué? De formación de NAD-fosfato reducido. Eso nomás. ¿Qué es la fotorreducción? Es el fenómeno de ¿qué? De la formación de NAD-fosfato en presencia de la luz. ¿No? De la luz. Bacán. Ya tenemos eso, ¿no? ¿Qué es la fotorreducción? Formación de NAD-fosfato reducido. Bacán. Ahora mira, otro también vamos a ver. ¿Te acuerdas que cuando la clorofila del fotosistema 2 cedía 2 electrones a dónde? A la cadena transportadora de electrones. Los electrones se desplazan. Pero ojo, el hecho que se pueden desplazar también, ¿qué cosa? Son cargas negativas. ¿Van a atraer a quién? Van a llegar a atraer a quiénes? A los protones. El hecho que pasen electrones de una proteína a otra atrae a los protones, a los hidrogeniones. Y los hidrogeniones que estén en mayor cantidad en el estroma van a cumplir con la difusión, ¿no? Con la simple difusión, donde la cantidad de protones va a pasar a ¿dónde? Donde en este caso un gran número de protones va a pasar a ¿dónde? Al espacio intertilacoidal. Va a llegar a ingresar, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Mira, el hecho que pasen electrones de acá, del fotosistema 2 al fotosistema 1, eso trae protones. De mayor concentración a menor concentración. Ahora sucede que el espacio intertilacoidal está aumentando el número de protones. Y recordamos también que el agua, cuando se descompone, genera aquí oxígeno, ¿no? Genera átomos de oxígeno y protones. Ya, y protones. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, mira, tenemos ahora bastantes protones en el lumen tilacoidal, en el espacio intertilacoidal. Tenemos bastantes ¿qué? Protones. Eso hace que el flujo protónico, sea capaz de ¿qué? De activar la enzima ATP sintetasa. Tres de ellos van a activar la enzima. Y uno de ellos, de 4 átomos de hidrógeno, 3 de ellos, ¿qué van a hacer? Van a llevar a cabo que la activación de la ATP sintetasa de la enzima. Y la otra, ¿qué pasa con el otro átomo de hidrógeno? Va a captar a quién. Va a llegar a captar a quién. Mira, de los tres, mira, son 4 protones, ¿no? 3 protones activan la ATP sintetasa y un protón trae un fósforo. Entonces eso hace que el ADP,
más el fósforo inorgánico me genera ¿qué? ATP. Entonces, ¿qué es fotofosforilación? Es el proceso de ¿qué? De formación de ATP. Es el proceso de formación de ATP. Y de verdad, ahí está. Ya he formado ATP. ¿Ya? ¿Qué es la fotoexcitación? Fotofosforilación es el proceso de formación de ¿qué? De ATP. Es el proceso de ¿qué? De formación de ATP. Eso es fotofosforilación. ¿Ya? Fotofosforilación. La mitocondria vamos a ver eso, pero se llama fosforilación nomás. Aquí es fotofosforilación. ¿Ya? Ahí está. Ahora, algo más que yo debo tener en cuenta acá. Ya hemos formado ATP, ¿no es cierto? Acá me está olvidando. A la fotólisis del agua también se le conoce como la reacción de Hill. ¿Ya? Se le conoce también como la reacción de Hill. ¿Ya? Ahí está. Y mira, ¿qué es lo que hemos obtenido en la fotosíntesis? Lo que hemos obtenido en la fotosíntesis, en la fase luminosa, ¿cuál es? ATP por fotofosforilación y natrosfato por fotorreducción. Eso es lo que hemos obtenido. Ya, ahí está más o menos, ¿no? El agua, ¿qué pasa con el agua? Mira, primero, la luz incidía en ¿dónde? En los pigmentos del complejo antena. Eso provocaba que la clorofila principal del centro de reacción podía ceder 2 electrones ¿a quién? A la plastoquinona, como B6F y a la plastocianina, ¿no? Plastocianina. Pasaban los electrones. Ahora, ¿qué es lo que pasaba también? La luz incidía en la molécula de agua. Y esta era capaz de ¿qué? Esta era capaz de disociarse. Convertirse en ¿qué? En sus componentes, ¿no? Un átomo de oxígeno y 2 protones y 2 electrones. Pero para fines didácticos hablaba, yo no quiero trabajar en fracciones, tengo que trabajar con números enteros. Entonces, ¿qué digo? 2 aguas que me genera una molécula de oxígeno y 4 átomos de hierro. De hierro que 4 protones, ¿no? Eso es en función de 2 aguas. Ya, los fotones del agua es el primero por el cual el agua se disocia. Ahora, ¿qué es fotorreducción? Formación de fosfato reducido. Si los electrones pasan de donde plastoquinona, B6, pues plastocianina. Igual del mismo modo, la luz incide en los fotosistemas. ¿En el complejo antena de quién? El complejo antena, donde están más de 300 pigmentos fotosintéticos, en el incide. Y provocan que la clorofila principal pueda perder 2 electrones, ¿no? Y lo pierde. El electrones se pasan a la ferrodoxina y a la ferrodoxina reductasa. Se van ahí. No se van a llegar ahí. ¿Ya? Ahora, mira, si la clorofila principal de acá perdió 2 electrones, ¿quién los repone? La cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Ahí está. Entonces, mira, ¿qué pasa? Los electrones pasan de fotosistema 1 a la ferrodoxina y a la ferrodoxina reductasa, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Acá se lleva a cabo ¿qué? Acá los 2 electrones que habían sido liberados van a ser captados por ¿quién? Van a llegar a ser captados ¿por quién? Por el natfosfato. Pero está asimilando 2 electrones, por ende también debe asimilar 2 protones. ¿Y va a dar lugar a quién? A la formación del natfosfato reducido. A la formación, en este caso, hemos mencionado que esos electrones van a pasar aquí al natfosfato y eso permite que se reduzca, fotorreducción, ¿no? Fotorreducción. Ahora la cantidad de protones del agua más los protones que pasan en la transferencia de electrones, eso hace que este espacio intertilacoidal sea de mayor concentración, ¿no? ¿De quiénes? De protones. De los cuales 4 protones van a llegar aquí. 4 protones van a llegar a activar aquí. Los 4 protones van a activar. De los 4 protones, de los 4 hidrogeniones, 3 de ellos, mira, 3 de ellos, ¿qué es lo que va a pasar acá? 3 de ellos, de esos átomos de hidrógeno, van a activar a la ATP sintetasa. Y una se encarga de ¿qué? De traer un fosfato. Eso hace que el ADP pueda llegar aquí a formar ATP.
formar ATP. ¿Ya? Puede llegar a formar ATP. ¿Ya? Ahí está. Algo también a mí que me va a interesar bastante es saber cuáles son los productos metabólicos de la fase luminosa. ¿Cuáles son los productos metabólicos de qué? ¿Cuáles son los productos de la fase luminosa? Así van a preguntar de mí. ¿Cuáles son los productos de qué? De la fase luminosa. ¿Ya? Eso me van a preguntar cuáles son. ¿Ya? ¿Cuáles van a llegar a ser? Entonces, ¿qué debo responder acá? Los productos de la fase luminosa es el NAD-fosfato reducido y el ATP. NAD-fosfato reducido por fotorreducción y ATP por ATP va a llegar aquí a formar, ¿no es cierto? ATP, adenosina trifosfato, ¿no? Porque la siguiente fase necesita energía y para eso va a dar lugar aquí al ATP, ¿no? Y la formación de ATP, ¿cómo se llama? Fotofosforilación. Se llama aquí fotofosforilación. ¿Ya? Ahí está. Vamos, algo más que tú debes llegar a tener en cuenta acá. ¿Cuál es el desecho metabólico? No lo consideramos producto, es el oxígeno. El desecho metabólico, ¿cómo se denomina? Se denomina oxígeno. Ese es el desecho metabólico, producto de la fase luminosa. ¿Ya? Y ahí también habíamos dicho, ¿no? Y mira, te dije que cuando los electrones pasan de fotosistema 2 a fotosistema 1 por la cadena de transporte de electrones, ese paso de electrones, ¿qué hace? Va a traer también protones, y por eso pasan ¿de dónde? De un lugar donde está mayor concentración a otro que está en menor concentración, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a ver la fase oscura. Sus otros nombres también vienen en el examen. Sus otros nombres, ¿cuáles son? Eso también viene en el examen. Sus otros nombres. Viene en el examen. Ojo, para que se lleve a cabo esta fase oscura, también conocida como reacción de Blackman o termoquímica o ciclo de Calvin y Benson. Tenemos en cuenta que primeramente esta fase oscura de la fotosíntesis viene a ser ¿qué? Una reacción cíclica. Es una reacción cíclica. Ahora otra pregunta de admisión. La fase oscura de la fotosíntesis se lleva a cabo en... Respuesta. El estroma, ¿no? Del cloroplasto. El estroma del cloroplasto. No depende directamente de la luz, pero sí de la fase luminosa, ¿no? ¿Para qué? Para formar ATP y NAD-fosfato. Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. ATP se forma por fotofosforilación y NAD-fosfato por reducido por fotorreducción. ATP por fotofosforilación y NAD-fosfato reducido por fotorreducción. ¿Ya? Vamos a ver también qué cosa. Que acá, para que se lleve a cabo la fase oscura, aparte de esas dos moléculas, ¿ya? Bien. Va a necesitar CO2, ¿ya? Va a necesitar qué cosa, CO2. ¿Ya? ¿Y qué es lo que al final voy a llegar a formar? Al final voy a llegar a formar glucosa. Al final voy a llegar a formar glucosa. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo se inicia el ciclo de Calvin? ¿Cómo se va a iniciar el ciclo de Calvin? Chequea. Primero, ¿qué pasa? El CO2, aquí hay un pequeño resumen. El CO2 va a ser fijado. ¿Ya? En la noche se necesita CO2. Necesitamos CO2. La planta necesita CO2. ¿Ya? Necesita CO2. Y mira, pregunta de examen. ¿Cómo se llama la molécula aceptora del CO2 en la fase oscura de la fotosíntesis? ¿Cómo se va a llamar así? Ribulosa 1,5 difosfato. La molécula aceptora del CO2 en la fase oscura de la fotosíntesis, ¿quién lo constituye?
Respuesta, la ribulosa 1,5-difosfato. ¿Ya? La ribulosa 1,5-difosfato. Es la molécula responsable ¿de qué? De fijar los electrones y protones. Protones no, doctor. La ribulosa 1,5-difosfato es responsable ¿de qué? Fijar CO2 en la fase oscura de la fotosíntesis. Eso es pregunta de examen. ¿Cómo se llama la molécula aceptora del CO2 en la fase oscura de la fotosíntesis? La respuesta es ribulosa 1,5-difosfato. Esta es una reacción química. Como es una reacción química, debe estar catalizada ¿por quién? Por una enzima. Debe estar catalizada ¿por quién? Por una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? La enzima se va a llamar rubisco. ¿Ya? La enzima se va a llamar como rubisco. ¿Y qué es el rubisco? Es la enzima responsable de catalizar la fijación de CO2 por la ribulosa 1,5-difosfato. Luego, mira, la ribulosa tiene 5 átomos de carbono, más un CO2 tiene 6 átomos de carbono, y se forma una molécula transitoria de 6 átomos de carbono, para luego que disociarse y formar 3-fosfoglicérico, ¿no? Luego, esta que va a pasar va a llevar con una reducción y va a darme lugar aquí al fosfogliceraldehído o PEGA. Fosfogliceraldehído. Y aparte de este fosfogliceraldehído voy a llegar a ¿qué? A sintetizar moléculas orgánicas como es fructosa y luego glucosa. Y con lo que me sobra voy a llegar a formar nuevamente la ribulosa 1,5-difosfato. ¿Ya? Ahí está, 1,5-difosfato. Entonces vamos a desarrollar paso a paso esto. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí lo vamos a llegar a tener. Ahora, yo debo tomar en cuenta acá en el la fase oscura de la fotosíntesis tiene otro nombre. ¿Cómo también se le llamaba a la fase oscura de la fotosíntesis? Muchachos, ¿cómo se le llama a la fase oscura de la fotosíntesis? Muchachos, no me ignoren. ¿Cómo se llama la fase oscura de la fotosíntesis? ¿Su otro nombre? Sus otros nombres, muchachos. ¿Cómo se llama la fase oscura de la fotosíntesis? ¿Su otro nombre? También se le conoce como reacción de Blackman o reacción de Calvin-Benson. También se le conoce como reacción termoquímica, porque la energía química se va a utilizar ¿para qué? Para formar enlaces y dar lugar a ¿qué? A la formación de moléculas orgánicas. A la formación de ¿qué? De moléculas orgánicas. ¿Ya? ¿Qué te había dicho más? ¿Qué te había dicho también? ¿Te acuerdas qué más te dije? La fase oscura, ¿dónde se lleva a cabo? La fase oscura de la fotosíntesis, ¿dónde se lleva a cabo? También te mencioné eso. ¿Dónde se lleva a cabo la fase oscura de la fotosíntesis, muchachos? ¿Dónde se lleva a cabo la fase oscura de la fotosíntesis? Esa es pregunta de examen, ¿eh? ¿Dónde se lleva a cabo la fase oscura de la fotosíntesis? En el estómago. Ya en el estómago. Se va a llevar a cabo ¿en dónde? En el estómago. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ya tenemos varios nombres de la fase oscura de la fotosíntesis. Se le conoce también como ciclo de Calvin-Benson, ciclo de Blackman o reacción termoquímica. Termoquímica también se le denomina, ¿no? Vamos a ver acá. Ya, ¿cómo iniciamos? Primero, recordamos la reacción de la fotosíntesis. ¿Cómo es la reacción de la fotosíntesis? CO2 más agua que me genera una exosa. Y luego que se liberaba el oxígeno. Ya. CO2 más agua
me generaba la glucosa y se liberaba oxígeno al medio ambiente. Esta reacción falta balancear. ¿Cómo es eso? 6 CO2 más 6 aguas me genera una glucosa y se libera ¿qué? 6 moléculas de oxígeno. Y se llega a ¿qué? A formar, en este caso, ¿qué? Una hexosa y 6 moléculas de oxígeno, ¿no? Esta reacción de la fotosíntesis va a venir en el examen. Eso tienes que saber de memoria. Tienes que saber de memoria. Si a ti en el examen te pregunta y te dice, ¿cómo es la reacción de la fotosíntesis? Ya sabes ya. 6 CO2 más 6 moléculas de agua. ¿Se genera qué? Una hexosa con qué? Una hexosa más 6 moléculas de oxígeno. 6 moléculas de oxígeno. ¿Ya? 6 moléculas de qué? De oxígeno. ¿Ya? Entonces esa cosita me interesa ¿para qué? Para que pueda yo explicarte, que la fase oscura de la fotosíntesis, ¿ya? La fase oscura de la fotosíntesis sea mucho más fácil poder comprenderlo, ¿no? Poder comprenderlo. Entonces, no te olvides esa formulita de la reacción de qué? De la reacción de qué? ¿De qué estamos hablando? Bien, eso va a ser importante, ¿ya? La reacción de la fotosíntesis, ¿ya? Eso es muy importante. Tiene que saber eso de memoria. ¿Cómo es la reacción de fotosíntesis? 6 moléculas de agua más 6 CO2 y se genera ¿qué? Una hexosa y 6 moléculas de oxígeno, ¿ya? A ver, una preguntita que nos voy a hacer hasta dónde estamos. El oxígeno que liberan las plantas proviene ¿de qué molécula proviene? A ver, muchachos. El oxígeno que liberan las plantas proviene ¿de qué molécula? A ver, muchachos. ¿De dónde proviene el oxígeno que liberan las plantas? Muchachos, no me ignoren. ¿De dónde proviene el oxígeno que liberan las moléculas? ¿Qué diga? El oxígeno que liberan las plantas. ¿De dónde? De la disociación de la molécula de agua. De ahí provenía, ¿no? De la disociación de la molécula de agua. ¿Ya? Ahí está. Los noto muy callados, muchachos. Se me está yendo la red, ¿no? ¿Qué? Ah, no, están participando acá, pues, ¿no? Aunque, ya vamos a ver. Ya, seguimos. Ya. Entonces, nos damos cuenta que ¿cuántos CO2 tienen que ser? Tienen que ser 6. Ahí miren, según la reacción química de la fotosíntesis, ¿qué me dice? Me dice que van a llegar a ser ¿qué? 6 CO2. Tienen que ser 6 CO2 que deben ingresar para la fase oscura de la fotosíntesis. Deben ser 6 CO2. ¿Ya? Pero ¿qué es la molécula responsable de la fijación del CO2? Respuesta: ribulosa 1,5 difosfato. La ribulosa 1,5 difosfato, ahí está, la ribulosa 1,5 difosfato va a fijar a quién? Al CO2. Va a fijar al CO2. Oye, pero son 6 CO2. Son 6 CO2. Por ende va a llegar a ser también 6 ribulosas. Como son 6 CO2, necesito cuántas moléculas que deben llegar a fijarse. ¿Ya? A fijarse. Un toque de éxito, ahí está. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cuántos? Van a llegar a ser también 6 ribulosas. Ojo, esa es pregunta de examen. La molécula aceptora de CO2 en la fase oscura de la fotosíntesis es
Ribulosa 1,5 difosfato. No te olvides. Ribulosa 1,5 difosfato. Oye, pero esa ribulosa necesita ser activada. Necesita ser activada. Y paso a activación, ¿qué necesito? ATP. Entonces la ribulosa 1,5 difosfato tiene su molécula, en este caso, esa ribulosa 1,5 difosfato, inicialmente es, ¿qué cosa es? Inicialmente esta no va a estar activada, ese carbohidrato no va a estar activado, ¿no? Inicialmente. Y paso a activación, ¿qué requería? Paso a activación requería ATP. Pues bien, saco el ATP. Ese ATP que utilizas es proveniente de la fase luminosa. ¿Ya? Proveniente de la fase luminosa por fotofosforilacilo. ¿Ya? Ahí está, por fotofosforilacilo. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho acá, chequea. Ya. Entonces, ahí está, ya, aquí está. Ya tenemos. Inicialmente está en la condición de ribulosa 5-fosfato. Inicialmente está en la condición de ribulosa 5-fosfato. Ahora, por el ATP va a ser activado y va a ganar un fosfato. Y ahora va a llegar a denominarse ribulosa 1,5 difosfato. 6 moléculas de esta van a captar 6 moléculas de CO2. Va a captar 6 moléculas de CO2. Recuerda la ribulosa, ¿cuántos átomos de carbono tiene la ribulosa? La ribulosa llega a tener ¿cuántos? La ribulosa va a llegar a tener 5 átomos de carbono. 5 átomos de carbono. ¿Ya? Ese proceso de fijación del CO2 va a ser catalizada por una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? La enzima se va a denominar comúnmente como rubisco, que viene a ser el difosforibulosa carboxilasa, ya conocida o abreviada con una denominación que viene a ser la de rubisco. ¿Ya? ¿Cómo se llama la enzima que cataliza la fijación del CO2? Pregunta de admisión. Respuesta: rubisco. ¿Ya? La respuesta ¿cuál es? Rubisco. ¿Ya? Eso no te debes llegar a olvidar. ¿Ya? Bacán. ¿Ya? Entonces chequea. Ya tengo, mira, 5 átomos de carbono tenía la ribulosa. Ahora, con el CO2 va a tener, mira, este carbohidrato tenía 5 átomos de carbono. Con el CO2 va a tener ahora 6 átomos de carbono. Ahora, con el CO2 va a tener 6 átomos de carbono. ¿Ya? Y es que esta ribulosa con el CO2 forma una exosa inestable, una exosa transitoria, que no va a tener una denominación propia, que no va a llegar a ¿qué? A tener una denominación propia. ¿Ya? O sea, cuando las ribulosas 1,5 difosfato van a captar el CO2, esta se va a convertir ¿en qué? En un compuesto inestable de 6 átomos de carbono. En un compuesto inestable ¿de qué? De 6 átomos de carbono. Entre este compuesto inestable de 6 átomos de carbono, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, en este caso, ese compuesto inestable se va a llegar a disociar. Se va a llegar a ¿qué? A disociar. ¿Ya? Ahí está. Se va a llegar a disociar. ¿Ya? ¿Cuántas tenemos ahí? 6 moléculas de esas exosas, de esa exosa inestable. Ahí está. Y chequean. Ya llego a tener ¿qué cosa? Va a llegar a tener ahora, mira, de 6 moléculas de 6 moléculas, en este caso de 6 átomos de carbono, esta se va a disociar ¿en qué? En partes iguales. Se va a llegar a disociar ¿en qué? En partes iguales. ¿Y qué es lo que me va a llegar a generar?
Mira, si eran 6 moléculas de CO2, es que 6 moléculas de 6 átomos de carbono. ¿Y se va a disociar en qué? En moléculas de 3 átomos de carbono. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Ya? Mira, si son 6 compuestos inestables de 6 átomos de carbono, esta se va a disociar en qué? En la mitad. Y eso me va a dar lugar a ¿quién? A 12 moléculas de fosfoglicerato. Fosfoglicerato. ¿Ya? Fosfoglicerato. Ahí está. Fosfoglicerato. 12 moléculas de ácido 3 fosfoglicérico glicerato. ¿No? Y a partir de 2 de estas ya puedo llegar a formar moléculas orgánicas. Pero todavía no me quedo ahí. Van a utilizar un ATP y va a dar lugar a ¿quién? A la formación de 12 moléculas de... ¿A la formación de qué? De 12 moléculas de... Me quedan 12 de acá. 12 moléculas de ácido 1,3 fosfoglicérico. ¿Ya? Fosfoglicérico. ¿Ya? Entonces no te olvides. Fosfoglicérico. Ahora también acá, mira, ya estamos acá abajo. Estas 12 moleculitas van a consumir a ¿quién? A un fosfato reducido. Y van a liberar un fosfato inorgánico. Como libera un fosfato inorgánico, ahora va a tener, esta molécula de 3 átomos de carbono, va a tener un solo grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, por reducción de los 12 moléculas de ácido 1,3 fosfoglicérico, voy a llegar a ¿qué? A tener 12 moléculas de fosfogliceraldehído. ¿Ya? Ahí está. Fosfogliceraldehído. ¿Ya? Fosfogliceraldehído. Ya tengo 12 moléculas de fosfogliceraldehído. ¿Ya? 12 moléculas de 3 fosfogliceraldehído. Ya tengo 12 moléculas de eso tengo. Ahora, de esas 12, aquí estamos, de esas 12, solo dositos, mira, son moléculas de 3 átomos de carbono, De estas 12, solo 2 moleculitas nomás voy a necesitar. ¿Para qué? Para formar una hexosa. ¿Ya? Para formar una hexosa. Para llegar aquí a formar una glucosa. ¿Ya? Pero profe, inmediatamente, mira, de 12 moléculas de fosfogliceraldehído, algunos lo llaman PEGAL, también lo representan, ¿no? Algunos libros, para sintetizarlo, lo representan como PEGAL. Así. PGAL. PEGAL. ¿Ya? Fosfogliceraldehído. Bacán. De esas 12 moleculitas, 2 nomás voy a utilizar ¿para qué? Voy a utilizar para formar una hexosa. Para llegar a ¿qué? A formar una hexosa. ¿Ya? Ahí está. Con 2 voy a formar. Pero no directamente la glucosa. Al final, claro, va a ser glucosa, sí. Entonces, 2 nomás voy a utilizar. Bueno, esto no quería colorar. Acá. Este acá. ¿Ya? De 2 moléculas glicerales, solo 2 voy a utilizar ¿para qué? Para formar una hexosa. Profe, ¿inmediatamente glucosa? No, todavía no. Inicialmente, ¿qué es? Fructosa 1,5 difosfato, fructosa 6 fosfato y luego glucosa 6 fosfato. O sea, inicialmente, ¿esto cómo ha sido? Esto ha llegado a ser de la siguiente manera. De esas 2 moléculitas, ¿qué es lo que han formado? Han llegado a formar la fructosa 1,6 difosfato. Fructuosa 1,6. ¿Ya? Ahí está. Fructosa 1,6 difosfato. 1,6 difosfato. Ya difosfato. Luego va a formar ¿qué? Fructosa 6 fosfato. Fructosa 6 fosfato.
fructosa 6 fosfato ahí está, fructosa 6 fosfato, luego ¿qué? Glucosa 6 fosfato y al final glucosa 6 fosfato y al final ¿qué? Solamente glucosa. Al final únicamente voy a llegar a ¿qué? A formar ¿qué? Glucosa, ¿no? Y eso pasa a raíz de ¿qué? De 12 moléculas de fosfogliceraldehído. Voy a llegar a ¿qué? A formar glucosita, una glucosita. Voy a llegar aquí a formar apenas una glucosita. Ahora, ¿cuántos me está sobrando? De 12, ¿cuántos me está sobrando? Me está sobrando 10 moléculas de pegal, de fosfogliceraldehído. Me está llegando a ¿qué? A sobrar, ¿ya? Ahí está. 12 menos 2, 10. ¿Ya tengo cuántos? Ahí está, 10. ¿Ya? Ahí está. 10. ¿Cuántos 10 qué? 10 pegal. 10 fosfogliceraldehído. Me están sobrando. 10 fosfogliceraldehído. El fosfogliceraldehído, ¿cuántos átomos de carbono tiene? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 3. 10 por 3, 30. Voy a tener acá 30 átomos de carbono. Ojo, pero con estos 10 pegan, voy a llegar a ¿qué? A recuperar nuevamente ¿a quién? A la ribulosa. Voy a recuperar a la ribulosa. ¿Cuántas? 6. 6. Bien, ahí está. Con esas 10 moléculas, 3 átomos de carbono, debe formar moléculas de 5 átomos de carbono. Debe formar. Si acá yo hago. El pegal tiene 3 átomos de carbono. 10 por 3, 30. 30. ¿Cuántas ribulosas necesito? La ribulosa tiene 5 átomos de carbono. 30 entre 5, 6. Y ahí está. Lo que se va a llegar aquí. Ya, chequea. ¿Dónde está mi lapicito? Se ha movido. Aquí está. Ya. Entonces, mira. 10 por 3, 30. Entre 5 átomos de carbono que lo tiene, me va a dar lugar a quién? A 6 ribulosa 5 fosfato. ¿Ya? O sea, con 10 pegal voy a llegar a recuperar. ¿A recuperar qué cosa? Voy a llegar a recuperar, en este caso, yo he llegado a recuperar ¿cuántos? 6 moléculas de ribulosa 5 fosfato. 6 moléculas, ¿no? Claro, 10 por 3, 30. Entre 5 átomos de carbono, 6. La respuesta 6 ribulosa 5 fosfato. 6 ribulosa 5 fosfato. Y nuevamente se lleva a cabo las mismas reacciones químicas. Nuevamente. Ya, nuevamente. Ya está. Entonces ahí vamos a un esquema de la reducción, ¿no? Imagínate acá. Acá se lleva una serie de reacciones, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Primero la ribulosa 1,5 difosfato A capta un CO2, luego se ha dividido en qué, luego ha dado lugar a ¿qué? A una molécula transitoria de 6 átomos de carbono, para luego ¿qué? Formar moléculas de agua, ¿no? Forma moléculas de agua, sí, ¿ya? Ya fosfoglicerato, fosfogliceraldehído, y acá nos quedamos. ¿Cuántos tengo acá? 12, ¿no es cierto? 12. 12 sirven para qué? Para formar glucosa, y los otros 10 van a seguir con el ciclo, Ya vimos esto. La ecuación general. Profe, otros me ponen la ecuación así, 12. Pero tú eres inteligente. Este 8, pásalo a restar al otro lado, ¿no? Que diga este 6 aguas, pásalo a quién? Al 12. ¿Para qué? Para que tenga también el mismo estilo, incluso de... Mira, pasa hasta, y es lo mismo. 6 aguas, 6 CO2, glucosa, 6 oxígenos, ¿no? Ahí nomás acaba. Esa es una respiración, ¿no? Celular. Ahí está. ¿Ya? Mira, vamos a ver acá una serie de pasos. Un cuadro comparativo. La fase luminosa, ¿dónde ocurre?
La fase luminosa ocurre en la lamela, en la membrana tilacoidal o tilacoide. Caso extremo ya, llamamos grano, el apilamiento de esos tilacoides. ¿La fase luminosa consume agua? Sí, consume agua. ¿Y el fenómeno de descomposición de la molécula de agua cómo se llama? Fotólisis. ¿Ya? ¿Qué más consume agua? Libera oxígeno, forma ATP y nada fosfato reducido. En tanto, la fase oscura, ¿qué es lo que hace? En la fase oscura, ¿qué va a haber? Va a ver qué cosa ocurre en el estroma del cloroplasto, consume CO2, libera glucosa, consume ATP y NAD, fosfato reducido. ¿Ya? Ahí está. Y mira, en la fase oscura también consume CO2, libera glucosa, consume ATP y NAD, fosfato reducido. Vamos a la fotosíntesis. ¿Dónde se ha localizado? En la membrana tilacoidal. Ya, en la fase luminosa. No se lleva a cabo en la membrana tilacoidal, en la fase oscura, en el estómago. ¿Cuáles son las etapas de la fotosíntesis en la fase luminosa? Excitación de los pigmentos. ¿Rompimiento de qué? De la molécula de agua en presencia de la luz. Formación de ATP, formación de NAD fosfato reducido. En cambio, en el estómago, ¿qué es lo que pasa? Fosforilación de la ribulosa, o la llamamos también como la activación de la ribulosa. Luego viene que la carboxilación para la fijación de ¿quién? Del CO2. Luego viene la reducción, ¿no? Reducción. ¿Ya? Ahí está. Antes que te he dicho acá, fosforilación oxidativa, activación de la ribulosa. Luego viene carboxilación para la fijación del CO2. Regeneración, reducción, ¿de quién? Del fosfogliceraldehído A. Fosfogliceraldehído. Reducción de quién? Ya está. Ya, y la regeneración. Ya, ahí está. Algo más que debo saber acá. En la fase luminosa se consume agua y luz y se forma ATP y NAD fosfato reducido y se libera al medio ambiente oxígeno. En la fase oscura consume CO2, consume lo que produce en la fase luminosa, lo consume el ATP y NAD fosfato reducido y libera ¿qué? Compuestos inorgánicos. ¿Ya? Vamos a ver, ya. Con esto vamos acabando fotosíntesis. Mañana